Última plática para el retiro para religiosos, para la ordenación sacerdotal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Perdonen por la tardanza, hermanos, hoy estábamos un poco ocupados, espero que todavía alcancen a ver esta plática. Nos falta hablar pues del tema, uno de los temas más hermosos e importantes, que es obviamente la Santa Misa, el sacrificio de la Santa Misa. Este es el trabajo por excelencia del sacerdote. Esta mañana en una de las clases que estaba dando, considerábamos cómo en el Antiguo Testamento, si te fijas, el oficio principal del sacerdote no era predicar. La predicación estaba más bien a cargo del profeta. Y sí, el sacerdote exponía la palabra de Dios, pero la leía nada más. El principal oficio del sacerdote en el Antiguo Testamento era el ofrecer el sacrificio. A partir de nuestro Señor, obviamente, se juntan en él los oficios de sacerdote, de profeta y de rey. Pero es aquí, en la Santa Misa, donde se ofrece el más importante de los oficios del sacerdote. El ofrecer al mismo Hijo, a la Santísima Trinidad, y eso siendo el sacerdote, digámoslo así, el vehículo por el cual Jesucristo mismo ofrece el sacrificio. Allí el sacerdote se identifica verdaderamente con el sacrificio de la cruz, y se hace allí en el altar otro Cristo. Qué importante es como sacerdote que tengas un concepto muy alto del sacrificio de la misa. Te recomiendo primero que cuando te acercas al sacerdocio, procures ensayarla una y otra vez hasta que se convierta en ti como una segunda naturaleza. Ensaya la ceremonia con que debes hacer los movimientos. Te recomiendo mucho que al hacer las señales de la cruz, al hacer las elevaciones de las manos, sigas exactamente la liturgia, las rúbricas, pero también que tengas cuidado de hacerlo a un cierto ritmo. Conecta el movimiento con las palabras per ipsum, et cum ipso, et in ipso. Y como te dije ya en otra plática, procura que esas palabras se digan con toda reverencia y devoción, sin exagerarlo, como tú le hablarías a una persona que respetas. Así dices la misa. Como ya dije también en aquel entonces, di la misa a Dios. Estás hablando con Dios, representando al pueblo. Y así, por ejemplo, no digas una oración diciendo, tengo que sacar una para hacer un ejemplo. Sería una forma mala, por ejemplo, decir, y digo mal, digamos simplemente que no lo recomiendo yo. Oremos, excita quesumus Domine potentiam tuam adveni, ut ab eminentibus peccatorum nostrorum periculis, temeremur protegente eripe, te liberante salvari, qui vivis et regnas cum Deo Patri in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amén. No hablas así con nadie. No llegas tú con nadie y le dices, oye, por favor, te pido que hagas esta cosa para que puedas decirme y hacer esto, te lo pido con muchas gracias, te agradezco mucho, hasta luego. No. ¿Cómo le hablas a alguien con respeto? Oremos, excita quesumus Domine potentiam tuam adveni, ut ab eminentibus peccatorum nostrorum periculis. Tampoco haces una ceremonia, no dices, excita quesumus Domine potentiam tuam adveni, ut ab eminentibus peccatorum. No. Habla como una persona con respeto. Y dilo como que se lo estás diciendo a Dios de parte del pueblo. Entonces debes de hacerlo con un buen volumen, de tal forma que el pueblo escuche lo que tú estás diciendo a nombre de ellos. Decía pues que te prepares mucho en hacer los movimientos también de la misma forma, haciendo el movimiento pensando en lo que estás haciendo y cómo lo conectas con cada palabra que dices en la misa. Y si tú ensayas esto desde antes, cada vez que digas la misa en el futuro, por años y años, tendrás ya esa maquinaria en tu mente para que siempre se haga con devoción y reverencia. El sacrificio se ofrece, seas tú santo o no, seas tú bueno o no, pero a la gente le hace mucho más beneficio el ver a un sacerdote
porque eso instruye al pueblo en la santidad del sacrificio y te instruye también a ti, aún en esos momentos tal vez de tibieza o de flojedad o de frío de tu alma. El tener esas disciplinas te ayudará a recordar siempre que lo que haces es digno de reverencia y de devoción. Aprenderte, por ejemplo, las palabras de la incenciación. Pero padre, yo nunca voy a hacer incenciaciones, nunca tenemos misas altas, o yo al menos no las voy a tener en mi parroquia. No importa, ensáyalo bien eso hasta que lo tengas dominado. Eres un profesional, como dijo algún sacerdote, eres un profesional de la santidad. Y el sacerdote es un profesional, debe serlo. Y profesional quiere decir también en cierta forma el buscar la perfección en algo. Es un profesional en el sacrificio de la misa. Y así debe de conocerlo muy, muy bien. Es importante que donde estés en tu parroquia procures siempre tener, antes de decir tu misa, un ordo para que tengas siempre claro qué es lo que hay que hacer y léelo, aunque ya te lo sepas, léelo, porque conforme pasan los años es fácil abusar y olvidar cosas. Ten tu ordo y allí mismo también ten tus intenciones de la misa, para que procures decirlas lo mejor posible. Es bueno también que la gente se entere de las intenciones de la misa y que se procure publicarlas para que la gente pueda asistir cuando se diga la misa por aquella o esta intención que ellos ofrecieron. La misa, si lo piensas, es empezando desde la última cena hasta el sacrificio de la cruz, es el mismo sacrificio de Cristo. Y es bueno que para ti como sacerdote procures de vez en cuando también el renovar este conocimiento en tu alma. Va a pasar, si eres un ser humano como todos los demás, va a pasar después de algunos meses, tal vez después de algunos años, que te acostumbres demasiado a la misa y que no aprecies su santidad. Entonces procura en tus retiros espirituales, los que haces tú por tu cuenta, procurar siempre tener alguno que otro en donde te dediques nada más a recordar esta santidad del santo sacrificio de la misa, lo que significa, qué es lo que haces. Te recomiendo mucho que siempre tengas un tiempo de preparación antes y obviamente el tiempo de acción de gracias después. Te digo un tiempo de preparación antes porque puede ocurrir que, por ejemplo, sales de la misa después de confesar, sales de la misa, después vas a la misa más bien cuando acabas saliendo de la escuela o vienes regresando de una misión, y es muy fácil que te disipes mucho en que no aprecies el sacrificio o lo hagas a las prisas. Entonces procura tener 5 al menos 10 minutos antes de la misa para recogerte, para ponerte allí en la presencia de Dios, acordarte que vas a hablar en el trono, ante el trono de la Santísima Trinidad, y procurar tener pues esa dignidad y disposición que es absolutamente necesaria. Mira, vamos viendo la misa por todos los aspectos. Mira primero los ornamentos del sacerdote y cómo esos ornamentos al ponértelos te indican quién eres y lo que debes de hacer. Póntelos, de nuevo, con reverencia, procuro no hacerlo con prisa. Es costumbre en algunos lugares besar antes de ponerse el ornamento, besarlo, que también nos ayuda a tener un elemento de reverencia allí. Y acuérdate que cada ornamento significa una cosa. Te pones el amito sobre tu capucha, que te indica el silencio y la prudencia al hablar que debe de tener el sacerdote, ratificando todas las cosas que te he dicho ya hasta ahorita. Pensar antes que hablar, pensar muchas veces antes que hablar. Después te pones el alba, que te indica la pureza angelical que debe de tener un sacerdote. Procura guardar esta pureza con todo tu corazón y con todos los medios que sean necesarios o posibles. Una de las cosas que no he dicho hasta ahorita y que es muy útil para la pureza es ser muy sincero con los superiores, y eso aún fuera de confesión. No es lo mismo el tener que lidiar con un pecado o una ocasión de pecado yo solo, que si voy y le digo a mi superior: Señor, Padre guardián,
Esta familia es una ocasión de pecado para mí. Este dispositivo es una ocasión de pecado para mí. Este trabajo en el que me ha puesto me ha llevado a perder mucho espiritualmente por esto y aquello. Y bueno, a veces el riesgo es necesario, pero otras veces el guardián dirá tal vez, bueno, otras personas lo llevan mejor que tú, cambiemos el lugar. O déjame ayudarte entonces y vamos manteniéndote más vigilado, como un buen amigo lo haría. Como sacerdote, cualquier cosa vale la pena con tal de mantener esa pureza que nos es necesaria. La pureza también implica, como dijo Santa María Magdalena de Pazzi, no es solo la pureza de la carne, sino también la pureza de intención. Pero de eso ya hablamos mucho. Después de la pureza viene del alba, viene el cíngulo. Y el cíngulo ahora sí nos indica la pureza de la carne y también la penitencia. Muy adecuado, muy conforme con el espíritu de San Francisco de Asís, que como ustedes lo saben, hermanos, es la orden de la penitencia. El sacerdote debe ser siempre penitente. Y muchos fallamos en eso, a veces aflojamos, a veces volvemos, pero no tengas temor de perseguir la penitencia siempre y cuando no afecte tu salud. Hay penitencias muy ásperas, podría decir uno, que no afectan la salud en nada. Pero siempre ese es el mejor medio. Te encontrarás como sacerdote, como Jesucristo, con muchos hombres pecadores, familias en pecados, familias que se rompen y se disuelven, multitud de problemas que hay que resolver. Y te verás tentado tal vez a ir y hablar, a despotricar, a enojarte desde el púlpito, a insistir en el confesionario, a hacer todas estas cosas, muchas cosas para resolver el problema, ir y platicar con fulano, platicar con sutano, hacer publicaciones y videos y post y quién sabe cuántas cosas. Y el remedio más eficaz es tu oración sacerdotal delante del Santísimo y tu penitencia como sacerdote por ti, pero también por esas otras almas. A veces esto es lo que nos falta, y a veces tal vez eso te llevará y te guiará a hacer esa penitencia por ti mismo y también con tus feligreses, a enseñarles a hacer penitencia, para que se resuelva aquella familia que se está rompiendo, aquel hombre que no se convierte, aquel esposo, aquella esposa que sigue fuera o lejos de la fe. Este símbolo te recuerda, pues, que no podrás tener frutos sacerdotales sin hacer penitencia. En una ocasión estaba el cura de Ars en su parroquia y se le acerca uno de los sacerdotes, cerca de él ya tenía el cura de Ars fama de un sacerdote santo. Se le acerca pues este sacerdote y le dice: Padre, ¿por qué la gente en su parroquia es tan buena? ¿Y por qué en mi parroquia yo no logro lo mismo? Yo no veo. ¿Qué me falta? Predico como usted, rezo como usted, hago la misa, trato de hacer todas las cosas que usted hace. Y le dijo el cura de Ars una pregunta muy específica. Le dijo: ¿duermes en un colchón suave? Sí. ¿Y comes bien? Pues sí. ¿Haces alguna penitencia? Y el sacerdote dijo: pues no, nada extraordinario. Y pues el cura de Ars le dijo, estoy parafraseando la historia, el cura de Ars le dijo: bueno, por eso es que no se convierte tu parroquia. Acuérdate que el cura de Ars comía papas o verduras a veces ya viejas y rancias, dormía en una cama muy dura. Estos ejemplos a veces nos parecen extraordinarios y de santos, pero yo te diré, el sacerdote en México que conservó la tradición y fue uno de los principales que la conservó en el Vaticano II, se llamaba Benjamín Campos. Este sacerdote, Benjamín Campos, era un hombre muy santo, vivió durante la cristiada, fue amigo incluso del padre Martín Pro, fue seminarista con él. Cuando vienen los cambios, él no los acepta. Mi papá lo conoció y lo llevó muchas veces a sus misiones, lo ayudaban a llevarle comida, cosas así. Mi papá me dijo que el padre Campos, a sus 90 años, dormía en una cama toda de madera, cubierta nada más con periódicos de papel. Esa era su cama, pobre y penitente, a los 90 años. Sacerdote santo, murió acercándose a la misa
Se acercó a la misa, llegó al pie del altar y dijo, introibo ad altare Dei, y allí mismo cayó con un ataque de apoplejía para ir a encontrarse con su Señor y Maestro. Después viene el manípulo. ¿Y el manípulo qué te indica? Te indica, como ya habíamos dicho, el trabajo que el sacerdote debe tener siempre. No rehuyas el trabajo, te voy a dar una opción de rehuir el trabajo. Nada más una opción en la que lo puedes rehuir, hasta cierto punto. Y es cuando es por la observancia. Si vas a dejar de hacer algún proyecto, si vas a limitar las horas de trabajo, que sea por guardar tu observancia. Fuera de eso, no rehuyas el trabajo como sacerdote. Hermano, acuérdate de una cosa, qué pocos años te quedan de vivir. Ya lo dije antes, creo, qué pocos años te quedan de vivir. ¿Cómo vas a desperdiciar ese tiempo como sacerdote? Haciendo cosas que no sean para la salvación del alma, para la gloria de Dios. Descanso ya lo tendrás. En la eternidad tendrás mucho descanso. Aquí no es el tiempo para hacer eso. Dedícate entonces como sacerdote siempre a preguntarte, ¿qué más puedo hacer yo por salvar estas almas? Después viene la estola. Y la estola, quiero indicarte a ti, quiero usarla aquí, como un recuerdo de la dignidad real del sacerdote. Acuérdate pues que si por una parte te puedes humillar y debes humillarte como hombre y como ser humano, y recibir ciertamente a veces insultos, molestias, difamaciones contra tu persona, sin embargo, también tienes el deber de proteger la dignidad del orden sacerdotal y no someterla más que a la única cosa a la que se debe someter, a los obispos y a la iglesia. El que somete al sacerdocio, somete a Jesucristo. Y así es muy importante que conserves siempre esa dignidad sacerdotal. Ya lo hablamos en cuanto al trato con los seglares, pero hablemos ahora también de cómo es necesario mantener esa dignidad sacerdotal en tu comportamiento, en tus palabras, en la forma en la que te conduces con la gente. Muchos de nosotros, incluyéndome a mí, no tenemos naturalmente esa dignidad. Hay personas que la tienen, hay personas que no. Pero procura tú obtenerla. Procura conducirte siempre con una extremada modestia, tus ojos abajo, tu pose siempre erecta, tus palabras moderadas, tu tono de voz siempre sin pasión, a menos que sea predicando. Tú puedes imaginarte todas las otras cosas similares que hay que hacer, la forma en la que te sientas, con tus pies juntos, con tus piernas juntas, nunca sentándote, recargándote para todos lados, nunca cruzando las piernas, a no ser que sea necesario por alguna condición médica. Tantas cosas así que es necesario guardar y que hacen una gran impresión. Decían en una entrevista que hicimos hace poco del obispo Tuck. El obispo Tuck estaba resguardándose, viviendo en casa del doctor Heller, y estaba rodeado el doctor Heller en Alemania de protestantes. Y una de las personas protestantes, al ver al obispo Tuck, las primeras palabras que dijo, qué dignidad exuda este hombre. Y eso fue lo que le impresionó. Nos queda finalmente la casulla. Que la casulla nos indica dos cosas. Una es la caridad, obviamente la caridad de Cristo, que debe de reinar en el sacerdote y cubrirlo todo. El amor a sus ovejas, el amor a sus feligreses, el amor a sus niños de la escuela, todas esas cosas. A sus religiosos incluso, si los tiene a su cargo. Y nos indica también que esa caridad siempre va a ir, nunca sin la cruz. Siempre va a ir con la cruz, nunca sin la cruz. Por delante y por detrás. La cruz tuya y la cruz de los demás, que también la llevas tú como sacerdote. Te indica esa cruz que tú llevarás las cargas de aquellos padres que no pueden educar bien a sus hijos y sufren su rebeldía. Tú llevarás aquellas cruces de aquellas esposas cuyos esposos los maltratan. Tú llevarás aquellas cruces de los esposos que no son apreciados y que tal vez su esposa es soberbia o presuntuosa. Llevarás las cruces de los jóvenes que no pueden luchar contra la incontinencia,
de las muchachas que batallan contra la modestia, de todas esas cosas, todas esas almas, tú llevarás las cruces en tus espaldas y no debes de descansar de ellas. Para ser realista, a veces descansarás de ellas en tu recreación, en tus momentos de relajación, pero el punto es, nunca las debes de dejar del todo. Son de ellos y son también tuyas. Y no hay ninguna alma a la que tú puedas renunciar, porque la cruz que llevan, incluso si esa cruz es tal vez el no poder desasirse del pecado, esa cruz que llevan no la debes renunciar jamás y la debes de cargar con ellos en la medida de lo posible, sin soltar la tuya que llevas delante de ti y que es la que debes de cargar siempre. Aquí hay dos puntos tal vez que puedo recordar. Uno es de la caridad con los niños y el otro es la caridad con los enfermos y los pobres. Te voy a decir primero el segundo. Yo aprendí recién en mi carrera del sacerdocio, digámoslo así, mi carrera tan larga del sacerdocio. He aprendido que no puedes tú llegar a darle caridad a alguien así de la nada si no les has mostrado interés antes. ¿A qué me refiero? Supongamos que tú tienes un feligrés que has descuidado durante todo el tiempo, no has hablado con él, no lo has visitado, sabes que es una persona tal vez anciana o enferma, pero tenías otras urgencias, nunca visitaste a esa persona. De pronto, esa persona le da cáncer o se pone muy pobre, necesita una gran ayuda, y tú, como buen sacerdote que eres, dices, voy a ir ahora que lo necesita a darle esa caridad. Y vas con todo el fervor del mundo. Te sorprenderá que a veces esa persona no te recibirá, o tal vez no sentirá afecto de tu parte. Tú dirás, pero le estoy ayudando ahorita. Sí, pero esa persona detectó ya antes tu falta de interés, tu olvido. No puedes darle caridad a alguien que no está convencido de tu amistad y de tu interés. Y así pues es necesario que todas tus ovejas de las que estás a cargo sepan, comprendan que tienes por ellos amistad e interés. Obviamente dentro de los límites de la vida religiosa, pero esto, pues, acudiendo no solamente en aquel extremo momento de necesidad, sino también de vez en cuando y en aquellos pequeños momentos de necesidad, donde tal vez lo único que necesitan es una palabra, una visita, algún detalle de ti. Tienes que hacer caridad pequeña si quieres poder hacer caridad grande. El otro punto es con los niños. San Juan Bosco les decía una vez a sus sacerdotes, les decía, si tú quieres corregir a un niño y ganarte el corazón de un niño, juega con él, recréate con él. Allí es donde comprenden que los amas. Qué cierto es este consejo de San Juan Bosco. Tú puedes ser el sacerdote de la parroquia y ir y decirles a los niños, no juegues así, no hagas esto, hey, pórtate bien, sé obediente, sé puro, niñas, sean modestas, y estarles corrige y luego dices, ¿por qué no me escuchan? ¿Por qué no me escuchan? Porque no eres su amigo. Pero en cambio, ve, juega con ellos, procúrales buenas diversiones, incluso cuando son más grandecitos, procúrales una vida social. Como sacerdote, procura que los padres lo hagan, y a veces como sacerdote tienes que hacerlo tú. No sé si depende de las reglas de tu superior y de tu congregación. Pero el punto es, muéstrales, diviértete con ellos, recréate con ellos. Ese es el lenguaje que hablan. Y de esa forma comprenderán que sí los amas y escucharán tus consejos y también tus correcciones. Considera la primera parte de la misa y de aquí tal vez usaremos algunos detalles para hacerte otros comentarios. Primero llegas al altar y besas el altar que representa a Cristo mismo. Las velas, tú lo sabes, representan también la luz de Cristo, que es la luz del mundo. Todo el altar te recuerda a nuestro Señor en su pasión, en su gloria, en su sacrificio. Procura mantener en tu vida siempre la presencia de Cristo y hacerlo todo por Él. Ayer comentaba yo con alguien la importancia de eso. A veces los religiosos, un religioso,
puede perder mucho esa motivación, digámoslo así. Y uno se puede confundir porque uno ve al religioso celoso, cuidadoso de todas las acciones que un religioso debe tener, del oficio divino, de la misa, de las oraciones, de la regla, de sus proyectos tal vez que se le han encomendado. Pero lo que pasa es que a veces el religioso hace eso más por la búsqueda del éxito. En aquello que emprendes, esas personas que la podrías poner en cualquier empresa y buscaría llegar a un puesto alto, ¿no? En cualquier cosa que emprende, el religioso está buscando el éxito, pero no está acordándose de Cristo. Y no lo está haciendo por el buen Jesús. No tiene al Sagrado Corazón en los labios, no se le enternece el alma cuando escucha el nombre de su Salvador. Entonces es muy importante, tanto en la misa como en tu vida sacerdotal, que tengas siempre presente la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que lo tengas siempre presente a Él en tus intenciones y en los motivos de por qué haces las cosas. Subes al altar y te voy a señalar algo que es también importante. ¿Cómo está el cáliz cubierto? El cáliz estaba cubierto para los catecúmenos y no se descubría, así como no se descubrían los más grandes misterios de la liturgia, sino hasta después que los catecúmenos se habían ido de la iglesia. ¿Por qué te digo esto? Es útil para acordarnos de un punto muy importante en el oficio del sacerdote. Uno es no darles perlas a los cerdos. Si tú sabes que una persona no está bien dispuesta, si tú sabes que una persona es irrespetuosa, indiferente, bueno, procura, obviamente ni siquiera hablamos de darles los sacramentos, pero procura no insistir, no ir allí a predicar y a decir cosas hasta que veas que una puerta se abre, que Dios te abre una puerta, que hay alguna circunstancia que te llama allí. Te recomiendo mucho, antes de ir a darle sacramentos a alguien que no conozcas, pregunta desde antes. Uno, ¿me va a recibir la familia? Otro, ¿está la persona divorciada, en pecado, está casada con alguien que no debería estar casada, etcétera? Te digo lo primero, lo de la familia, para que estés al menos prevenido. Aunque no te reciba la familia, a veces conviene ir a pelear. Y el otro, conviene también que sepas desde antes si hay alguna situación que les impida recibir los sacramentos, para que no te vayas a arriesgar a enterarte de eso durante la confesión y después verte en el riesgo de romper el sello. Quieres enterarte de eso antes de que se confiese la persona. Y así, si no puedes preguntarle a nadie, pues incluso cuando visitas a un enfermo, antes de la confesión puedes preguntar, ¿está casado? Sí o no, soltero, asegurarte que no hay ninguna situación así de conciencia que te pudiera poner en alguna situación difícil. También esta situación del cáliz cubierto nos recuerda la necesidad de instruir a la gente a su tiempo y poco a poco. A veces comete el error el sacerdote de llegar inmediatamente y soltarle a alguien verdades que son muy difíciles, tal vez, por ejemplo, la situación de la iglesia o alguna cosa demasiado elevada para su intelecto. Y eso a veces es más contraproducente. Como sacerdote debes tener cuidado, pues, de alimentarlos primero con el pan que pueden comer y que les hace beneficio, y poco a poco llevarlos al conocimiento de la verdad. Por eso también, hago aquí una señal, es muy importante como sacerdote no decir en grupo, no predicar desde el púlpito cosas controversiales o cosas demasiado elevadas. Si yo, por ejemplo, tengo que hablar de algún escándalo que pasó aquí en esta iglesia, o de algún escándalo que pasó con tal o cual sacerdote, conviene que haga eso en privado y de familia en familia. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que si lo hago en privado y de familia en familia, podré yo ver la reacción, las caras, cómo está viendo la persona, y de allí podré yo evaluar qué debo decir más, qué debo decir menos, qué debo explicar, qué no explicar, para no causarles daño. Una cosa que no se puede hacer desde el púlpito y no se puede hacer si se hace por video, por ejemplo, o por un escrito. Conviene hacerlo con prudencia y discreción, digámoslo así. Pero sobre todo, pues, ten cuidado y aprende desde ahora
¿Cómo debes de presentar estas verdades, sobre todo las de la situación de la iglesia, de tal forma que no cause escándalo en las almas débiles? Vienen después el introito, la epístola, el evangelio. Podríamos comentar aquí la misa litúrgicamente en cada parte. Creo que eso lo podrá hacer cada quien por su cuenta, leer libros acerca de esto. Hay muchos. Pero vamos aquí usando esto para darte algunos otros consejos. Considera qué importante es también, de vez en cuando, usar los textos litúrgicos para tus sermones y enseñárselos y explicárselos a la gente. A veces el sacerdote dice, bueno, yo no tengo necesidad de hacer catecismo aquí. Para adultos ya todos saben estas cosas, pero para el adulto, las cosas que tú aprendiste en el seminario son tesoros que nunca han escuchado y que les podrían hacer su fe muy grande. Qué hermoso sería, por ejemplo, hacer algún catecismo explicando el rito de la misa poco a poco, hacer algún catecismo donde se traten verdades de la escritura, de la liturgia, se le enseña a la gente algún canto litúrgico tal vez, que de otra forma nunca aprendería. Este tipo de cosas crean una cultura católica, que es muy necesaria en nuestros días, y los jóvenes particularmente lo apreciarán. También aquí tomo una pauta para indicarte que procures de vez en cuando, y diré aún muchas veces, hacer sermones para explicar tal cual la epístola y el evangelio, versículo por versículo tal vez, o al menos los más importantes. Una queja muy común de la gente es que los sacerdotes católicos no explican la escritura, no tan frecuentemente al menos, como lo hacen los protestantes. Muchos de ellos tienen esa queja, ¿por qué no hacemos clases de Biblia? Y aquí hay que tratar de no irse a uno extremo ni al otro. Sabemos que no toda la Biblia es para todos, como ya lo habíamos dicho, pero también sabemos que la Biblia es palabra de Dios revelada y que nos hace gran beneficio. Como católicos, especialmente en estos días, donde la gente tiene un poco más de educación y más acceso a la información, sí conviene que se les indique a la gente que se les ayude a leer las Sagradas Escrituras, particularmente aquellos libros que requieren menos explicación o son menos oscuros. Los evangelios, las epístolas tal vez, los salmos, cosas así. Eso es bueno hacerlo en los sermones de vez en cuando, y también, ¿por qué no?, procurarle a la gente sus estudios y llevarlos tal vez incluso a la lectura de los evangelios sobre todo. Después de estas partes viene, claro está, el ofertorio, el credo y todas las oraciones que son tan importantes de la misa, que tú seguramente ya debes de conocer. Te quiero sugerir un par de cosas que son muy provechosas espiritualmente. Procura tomar esas oraciones de la Santa Misa, especialmente las oraciones del ofertorio y del canon, que dirás todos los días, y léelas poco a poco. Tal vez, por ejemplo, usa una oración y úsala como meditación durante todo el tiempo de la meditación de un día. Verás cuánto provecho te hace esto y cómo te ayudará a apreciar cada oración de la misa. Cada oración tiene un espíritu particular, una intención particular. Es como si dijeras un distinto platillo de comida, con sus propias características. Y así conviene que tú lo saborees poco a poco, digámoslo así, perdona el ejemplo, espero que no tengan hambre, que lo saborees poco a poco para que en el momento de la misa, cuando lo dices con menos pausa, tengas el concepto de la oración grabado en tu mente y lo puedas renovar muy fácilmente. Comenzando el ofertorio verás que pones tus manos junto al altar al decir ciertas oraciones, las pones sobre el altar al decir ciertas oraciones. Y eso indica la unión que tú como sacerdote debes de tener con Jesucristo. Considera también las cruces, las múltiples cruces que haces sobre la oblata, sobre las hostias y el vino. Estas cruces no son tanto para bendecir las ofrendas, aunque ciertamente se pueden considerar así, pero también considera que tienen como propósito el recordarte a ti que esto es santo. Y además,
el recordar a ti y a través de la liturgia a la iglesia que la pasión de Cristo es lo que está a punto de ocurrir y que es a través de la pasión de Cristo, al menos de los méritos de su pasión, de este sacrificio de la cruz incruento ahora, que es a través de ese sacrificio que se obtienen todas las bendiciones, todas las gracias que haces. Procura entender el simbolismo de cada una de esas acciones que haces. Y sobre todo, ten desde ahorita, cuando ensayes la misa y después, ten un exquisito cuidado en renovar tu atención en el momento de la consagración. Es muy fácil como sacerdote caer en este descuido. Eres humano, te vas a distraer. Aunque ahorita tengas mucha devoción al decir la misa, después te vas a distraer. Entonces ten ese cuidado de siempre, antes de la consagración, en el Ankhigitur, hacer otra vez, renovar esa intención actual, volver a traer tu atención a la misa y ponerte exquisitamente enfocado en las palabras, las acciones de la consagración, haciéndolas como las hace Jesucristo. Haz la elevación como lo indica la liturgia, ni más ni menos, y en la misma elevación procura tú con tu corazón adorar a nuestro Señor Jesucristo y mirar su cruz levantarse delante de ti, levantarse como quien dice por tus propias manos, para limpiar tus pecados y los pecados de todos tus feligreses. Una de las principales devociones, por no decir la principal que debes de tener como sacerdote, es una gran devoción a la Santísima Eucaristía. Y esta devoción, en tu caso, será muy diferente de los feligreses, porque los feligreses, el tiempo para crecer en esta devoción suele ser en la Santa Misa. Para el sacerdote también, obviamente, pero no basta con eso, porque estás demasiado concentrado en las rúbricas, en los textos. La única forma de crecer íntegramente en la devoción eucarística que debes de tener es dedicando tiempos de meditación y de esfuerzo en ese sentido en otros tiempos que no sean los de la misa y en tiempos a veces prolongados en tus meditaciones, etc. Así como dije que conviene de vez en cuando meditar en la importancia de la misa, así conviene también periódicamente tenerlo para ti el meditar en la importancia, el amor del Santísimo Sacramento del altar. Conocí yo a un sacerdote muy extremadamente manso y muy amable. Ese hombre, te acercabas a él y sentías paz. Y conforme lo conocí, fueron varios años que lo conocí, y él venía al convento cada año, y cada año que lo veía más me daba esta impresión. Era un cambio radical de un año a otro, donde se iba haciendo como más manso, más pacífico, más amable, digámoslo así. Y un día que hablé con él me dijo, no es tanto el estudio, no son tantas las acciones, pero lo que vale más es estar delante del Santísimo Sacramento. Y me dijo él que pasaba, no recuerdo si pasaba 2 horas o 3 horas diarias enfrente del Santísimo Sacramento. Y me dijo él, eso fue lo que cambió mi vida y mi actitud. Y bueno, me hace perfecta lógica. En el resto de la misa vienen otras oraciones también que son muy hermosas, donde se llama la atención a los santos. Consideran esas oraciones, pues, los santos que se mencionan ahí, y en tu corazón, tal vez antes de la misa, sabes tú que incluyes a tus santos patronos para que también ellos intercedan en esos momentos en los que llamas a los santos que nos indica el canon. A veces hay algunas rúbricas que son muy especiales, decir, por ejemplo, inclinar la cabeza a los nombres de los santos que se dicen durante el canon, las rúbricas de la misa de difuntos, rúbricas tal vez de las misas de témporas. Conviene mucho tener estas rúbricas anotadas en algún punto de la sacristía para poderlas consultar rápido. A veces no tendrás todos los libros, a veces no tendrás el tiempo de hacerlo, pero si llegas antes de la misa y ya tienes ahí algún papelito, algún recordándote esas cosas, será muy fácil. Y ahora, en nuestros tiempos con la tecnología que hay, pues conviene a veces también poner esos recordatorios en el celular, si hay alguno, para que nos salga el recuerdo tal vez el día antes o los días antes de que se celebre esa misa. Procura comulgar con gran devoción. De nuevo, te ayudará mucho familiarizarte desde antes con las oraciones de la comunión del sacerdote, que son las 3 últimas antes de tu comunión.
Y te ayudará mucho también, como sacerdote no tendrás mucho tiempo de meditar después de comulgar. Procura hacer esa meditación tal vez en algún momento antes de la misa o la noche anterior. Decirle a tu amado Maestro las cosas que tú le quisieras decir, pedir, todas tus intenciones de antemano, para que en el momento de la misa donde no tienes tanto tiempo, puedas simplemente evocar aquella meditación y aquellas dulces palabras que ya le dijiste a nuestro Señor, y después de esa breve meditación proceder con la misa como es usual. Recibe la preciosísima sangre de nuestro Señor también con grande reverencia y devoción, pensando en este hermoso privilegio de ser el único que recibe esas especies, aunque no eres el único que recibe su sangre, como lo sabemos, todos la reciben, pero a ti se te da el recibir esas especies que significan precisamente su pasión. Y se te da este privilegio porque tú como sacerdote debes de sufrir más que los demás. Debes de renovar en ti esa pasión de Jesucristo, ese derrame de su sangre en tu propia pasión, tu propia mortificación, tu propio sacrificio, con el cual te unificas, te identificas en este momento precisamente de la comunión. Cuando des la comunión a la gente, recuerda que las palabras se dicen en un tono audible y dilas de nuevo con reverencia. Es comprensible que a veces se dirán con un poco de velocidad, si hay muchas comuniones, pero siempre decirlas de nuevo como habla una persona. Nunca decirlas de una forma que se atropelle y que quite la devoción. Vale más la pena tardarte algunos minutos más en dar la comunión que el romper o el disminuir la devoción de los fieles, diciendo, Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodia et animam tuam in vitam aeternam. Amén. En lugar de eso, de nuevo, habla como una persona normal. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodia et animam tuam in vitam aeternam. Amén. Es un poco veloz, pero respetuoso. Una persona normal hablaría así. Ten cuidado también de saber todas las cosas que debes de hacer en caso de alguna contingencia. ¿Cuál es el procedimiento si cae la hostia al piso? ¿Cuál es el procedimiento si cae algún insecto en el cáliz? Cosas así. Podríamos recordar otras cosas más, pero te mencionaré al menos dos antes de terminar con la misa. Cuando das la bendición al pueblo, acuérdate de nuevo que estás dando esa bendición en el nombre de Dios y dala con ese entendimiento. Verdaderamente Dios bendecirá a estas personas, si son dignas, con esa bendición que tú les estás dando. Eres el Padre espiritual y estás ahí representando a Jesucristo mismo. Y así pues da esa bendición consciente de esa autoridad. No estás diciendo palabras nada más. Estás hablando en nombre de Dios al pueblo. Y así la debes de decir. El último evangelio está allí para recordarnos a quién hemos recibido. Es como una acción de gracias muy mística y muy elevada, si lo quieres así. Es la forma de la Iglesia de recordarnos y hacer énfasis de nuevo en que Jesucristo verdaderamente es Dios, que Jesucristo verdaderamente se ha hecho carne y que le ha dado la potestad a aquellos que creen en Él de hacerse hijos de Dios. ¿Y en qué momento se realiza esto mejor? Que allí, cuando lo estás diciendo, y llevas en tu carne la carne de Cristo, y en tu sangre la sangre de Cristo, tu alma está identificada con su propia alma, con sus emociones, sentimientos, imaginaciones, con su intelecto, su memoria y su voluntad. Y tu cuerpo y tu criatura está unida a la misma divinidad de Jesucristo y de la Santísima Trinidad. Allí está pues el Santo Evangelio para decirte esas cosas al fin de la misa. Y cuando te inclinas y te hincas al decir et verbum caro factum est, procura dar tiempo para que la gente se alcance a hincar. No es solo tú el que te hincas, es todo el pueblo. Y es muy desedificante tratar de hincarte y ver que apenas te estás hincando cuando ya se levantaron todos. Nada excesivo, nada fuera de lo normal, pero da un poco de pausa para que el pueblo se pueda hincar contigo. Y esto es importante porque si no, también el pueblo adquiere la costumbre de no hincarse y hacer simplemente una mediocre reverencia, sin entender qué es el último evangelio. Después de la misa dirás tus devociones,
Te recomiendo algo, bueno, esto no es una recomendación que se pueda hacer libremente, ya lo dirá la congregación y los superiores que se puede hacer, pero una cosa que yo he visto aquí, que es efectiva y útil, es tener algunas devociones por cada mes. El mes del Sagrado Corazón, devociones al Sagrado Corazón, el mes de los santos de los fieles difuntos, algunas oraciones por ellos, y así, algo breve, algo aprobado por la Iglesia, pero que les recuerda a los fieles y les da algo de variedad también para que su devoción se renueve y se acreciente, dependiendo de los distintos misterios que se celebran durante el año litúrgico. Al terminar la misa siempre conviene el canto, cuando se permite, y aquí te indico que procures como sacerdote instruir a tus fieles en el canto, y voy a ser sincero, si cantas bien, guiarlos en ese canto. Si no cantas bien, consigue a alguien en la parroquia que te pueda ayudar a hacer eso. Pero sobre todo, incitar que todos los feligreses, al menos al final de la misa, canten juntos. Esto parece una nadería, pero no lo es. La gente necesita a veces toda la ayuda necesaria para su devoción. Y el canto es una cosa que, además de instruir y de levantar alguna particular devoción, levanta la moral de la gente. Y al final de la misa es extremadamente útil porque te hace irte de la misa alegre, contento, inspirado. Cuando no hay canto, almas que son tal vez más débiles, almas que son tal vez más sensibles en su devoción y menos espirituales, podrían irse de la misa con alguna falta, con alguna frialdad. Y para esas almas ayuda mucho el tener ese canto al final para que los débiles, los que necesitan más ayuda en su fe, en su devoción, tengan ese apoyo, ese auxilio para crecer en la devoción e irse con inspiración de la Santa Misa. Te recomiendo mucho para prepararte la comunión y saber también cómo hacer la acción de gracias, que leas lo que dice a este respecto el Catecismo de San Pío X, y que instruyas a la gente en esas mismas cosas. El Catecismo de San Pío X es muy simple y sencillo en ese aspecto, pero extremadamente claro, y contiene cosas que no encontrarás en un libro de forma tan sucinta y tan resumida y útil. Queridos hermanos, podríamos decir muchas cosas más del sacerdocio, pero antes de terminar, procuremos pues tener ese celo, ese deseo de parecernos en todo a nuestro Señor Jesucristo, y que el sacerdocio no sea una cosa personal mía, algo que yo busco, un éxito, un logro para mí, sino más bien que sea el inicio de mi calvario, el inicio de mi total identificación con Cristo. Eso es lo que busco al ser sacerdote, otro Cristo. Quería hacer yo en algún momento un póster que dijera: sacerdote, recuerda que debes ser crucificado por aquellos a quienes tratas de salvar. Recuerda, sacerdote, memento, que debes ser crucificado por aquellos que tratas de salvar. Te voy a dejar con una historia. Es una cosa impresionante, esto lo leí del libro de Cura de Ars de Trochu. Es una cosa impresionante saber que el cura de Ars toda su vida tuvo tentaciones contra su vocación. Lo hace a uno sentir mucho mejor el leer esto. Tenía una vida obviamente extremadamente activa, el cura de Ars, a su pesar. Y él deseaba mucho, se creía incompetente, y deseaba mucho el poderse ir a un monasterio, a pasar el resto de sus días, sin arriesgar su alma como él pensaba, y realmente lo hace uno, como realmente él pensaba que arriesgaba su alma en la labor parroquial. Un día finalmente no pudo más y se salió de su parroquia. En la mañana fue, hizo sus maletas y se sale de la parroquia él dispuesto a huir para bien. Toma sus breviarios y se sale muy en la mañana, como a las 3, 4 de la mañana, cuando aún está oscuro. Pero sabemos que pues la gente se iba muy en la mañana a hacer fila en el confesionario. Algunos lo empiezan a ver, lo empiezan a seguir. ¡Hey, ahí va el cura de Ars! ¡Hey, el cura de Ars! Y empieza la gente atrás de él. ¡Padre, ¿a dónde va? ¡Padre! ¡Es el cura de Ars, padre! Y él sigue caminando rápidamente lejos hacia el tren.
Y de pronto se empieza a hacer un grupo y allá va atrás de él un grupo de 10, 15 personas. Padre, padre, ¿a dónde va, padre? Díganos, padre, nos va a confesar. Padre, ¿es el cura de Ars? Sí, es el cura de Ars, vamos a seguirlo. Y él estaba ya un poco, obviamente, estresado. Empieza a caminar más rápido, casi a correr para llegar al tren antes de irse. Y para ese momento ya hay una multitud alrededor de él diciéndole, Padre, ¿a dónde va? Padre, no nos deje. Padre, por favor, confiésenos. Diciéndole cosas así. Y todo el mundo lo rodea, le está diciendo, y él está desesperado, queriendo huir de eso. Y finalmente llega alguien y le roba los breviarios y le dice, no se puede ir sin sus breviarios, y se va corriendo. Y el padre, el cura de Ars, ya molesto, dice, mis breviarios, denme mis breviarios. Ya para que esto es un caos, hay un mitín ahí de gente gritando. Y el cura de Ars dice, voy a ir por mis breviarios y después me voy. Y se va a la parroquia. Y ya para ese momento tiene una multitud de gente atrás de él, gritándole, pidiéndole, rogándole que no se vaya. Y allá va el hombre todo herido, roto, digámoslo así, porque se quiere ir, no puede más. Y llega a la parroquia, se mete a la sacristía a sacar los breviarios y ahí escucha el montón de gente que entra y dice, y viene gente se mete a la parroquia, a la sacristía. Y este momento es excepcional, porque dicen que el cura de Ars dejó las cosas, miró hacia abajo en silencio y después tomó su estola y dijo, ¿quién es el primero? O algo así. Ese momento lee entre líneas. Este era un hombre que estaba viendo su vida írsele entre las manos. Se levantaba en la mañana, no tenía tiempo de rezar. Inmediatamente le llegaban 300 personas a confesarse. Así, sin orar, sin meditar, ir a decir la misa. Después hacer sus cursos, sus catecismos que no podía dejar de decir. Otra vez confesar por horas y horas, 7, 8 horas. No comer, no recreación, no deportes, no salud, no tiempo, no lectura, nada. Su vida se le estaba yendo entre las manos, de una forma que parecía realmente innatural, incluso incorrecta. Y él tenía una esperanza de recuperar su vida. Llegaba a su casa en la noche y al tratar de dormir el demonio lo molestaba, golpeaba, quemaba su cama. Tenía una esperanza de recuperar su vida. Pero en ese momento, cuando vuelve a la sacristía, se da cuenta que su vida ya no es de él. Y se resigna finalmente a perderla. Ya a partir de allí, nunca trató de huir, porque estaba resignado a estar muerto del todo a sí mismo, para vivir solo como Dios quería que viviera. Aquel que no renuncia a todo lo que posee para seguirme no es digno de mí. Querido hermano, querido sacerdote, espero que este sea el inicio, tu última cena, gloriosa, hermosa cerca de tus hermanos y amigos, pero el inicio a final de cuentas de tu identificación con Cristo, que llevará para algunos de una forma, para otros de otra, pero llevará finalmente a ese momento, como el del cura de Ars, en el que tú también dirás, mi vida ya no es para mí. Vivo, ya no yo, sino que Cristo vive en mí. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Francice, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.